Bueno, aquí vamos a con el segundo vídeo de los pinceles. Vamos a ver cómo variar lo que es una imagen que ya hemos definido como pincel. Veréis, si hacemos un clic, que es una imagen sencilla, un pincel que he creado con círculos en Photoshop, pero ahora veremos la versatilidad que nos puede dar el cambiar los ajustes que tenemos en, en nuestras paleta de cambio de ajustes para pinceles, que es con F5, o si no, este iconito que tenéis con una especie de cubito que tiene lo que es un pincel y dos lápices. Para que esto se os active, es decir, ahora está desactivado, tenéis que pasar al modo de pincel, haciendo clic encima de la miniatura, o si no, pulsando el botón B. Y para poder visualizar la ventana, F5, o si no, en ventana aquí tenéis pinceles. Esto es más que nada para que sepáis dónde está ubicada la paleta. Bueno, pues en este caso vamos a hacer varias pruebas. Lo mejor es ir en cada uno manejándolo pues a su gusto, ya que nos facilita la previsualización inferior, nos facilita una forma bastante versátil para poder ver lo que estamos haciendo. Pero podemos empezar primero por la dinámica de forma. Veis que si variamos el tamaño, lo que es en todas las imágenes que están esparcidas se irán aleatoriamente cambiando de tamaño de más grande a más pequeño. El diámetro mínimo nos facilitará el diámetro que queramos en los bordes al hacer el trazo, es decir, ahí está, veis lo que estoy haciendo. Entonces esto lo mejor es, evidentemente más que ver con el ratón, tener una tableta para poder hacer vuestros trazados. Aquí tenéis el poder cambiar de transición, presión de pluma, inclinación de pluma, rotativo de stylus. Son varias formas para poder controlar lo que es la cantidad o densidad. Es decir, si yo aprieto poco y voy de poco a mucho, veis que se me irá haciendo lo que es el trazo más o menos gordo según le esté presionando. Para eso, evidentemente, el ratón no nos funcionaría. Entonces, aquí podemos ir variando, como os he comentado antes, en redondez, lo que es el ángulo, etcétera, etcétera. Y podemos conjugar con dos opciones distintas. Es decir, si tenemos dinámica de forma y hacemos clic en dispersión, pues nos mantendrá los parámetros que hemos dejado en dinámica de forma, pero con dispersión podremos sumar otro efecto, lo cual pues nos facilitará que el pincel sea aún más atractivo. ¿Veis? Si sumamos textura, en la textura podemos sumar un motivo que tengamos lo que es almacenado en nuestro disco duro, o también podemos cambiar pues con ello pues la escala del motivo, lo que es si queremos aplicar la textura en las puntas, etcétera, etcétera. Aquí lo mejor es poder ir cada uno salseando. Lo que aconsejo es tener un pincel, es decir, como en este caso un pincel pues sencillo de unas gotas, e ir sumando distintas opciones para poder ver lo que llega a hacer el pincel. Es infinito, es decir, según lo que queráis, pues eso lo podéis conseguir. Con textura, veis la diferencia. Aquí pues según el motivo que seleccionemos, pues ya lo que es en este caso los grises que tenemos ahí de opacidad, los grises del fondo, es decir, eso es como es una escala, el pincel está en escala de grises, los puntos que no sean, los trazos que no sean, es decir, el negro puro, blanco puro, pues tendrán una opacidad menor. Entonces pues con textura estos grises pues los perdemos. Entonces a lo que os he dicho antes, según lo que busquemos, tenemos que mirar en todas estas opciones que nos facilita. El pincel doble es, podemos mezclar dos pinceles, es decir, tenemos el pincel base de nuestras gotas
y podemos sumarle, por ejemplo, este pincel de pluma. Con esta opción lo que hacemos es, veis que al trazado del pincel se le va sumando por la parte inferior el pincel que hemos seleccionado, en este caso esta pluma. Entonces esto pues nos facilitará y nos proporcionará efectos realmente variopintos y atractivos. Esto es el pincel doble. La dinámica de color es muy atractiva y muy vistosa. Es decir, podemos, por ejemplo, en este caso tenemos el rojo, perdón, el negro y el blanco, pero podemos seleccionar, por ejemplo, un rojo y un azul, eso es, y en dinámica de color mezclar, pues por ejemplo, la variación de frontal, es decir, del color frontal al fondo, y nos da lo siguiente. Un segundito, ahí está. Y nos da lo siguiente. Si seleccionamos que nos varíe, nos irá variando del color frontal al trasero, no únicamente nos pintará con un color. Es lo que nos haría en este caso. Es si desactivo dinámica de color, nos pintaría únicamente con el color que tengo seleccionado. Pero si en este caso lo activo, nos va mezclando el color frontal con el trasero. Luego podemos sumar la variación de tono. Veis que nos irá variando el tono. Variación de saturación es lo mismo. Nos irá saturando o desaturando el brillo y la pureza. Veis que con la dinámica de color podemos mezclar varios colores de una forma realmente creativa. Y aquí, para terminar esta primera fase, tenemos otra dinámica. Esto lo que viene bien, por ejemplo, es para poder dar efectos de húmedos para, por ejemplo, hacer un pincel tipo como si fuese un acrílico o una acuarela en este caso. Entonces pues podemos mezclar la otra dinámica y veis que el centro se va difuminando, lo cual nos facilitará pues un trazo que no es todo de una misma homogeneidad. Sería como si estuviésemos pasando un pincel con unas anelinas, y pues para ese caso, para poder hacer un pincel tipo artístico, la opción de otra dinámica nos viene realmente bien. Por ejemplo, en este caso pues podemos, cogemos dispersión, eso es, sumamos un poco más y veis que aquí ya esto sería, pues se nos iría pareciendo a un trazo de un pincel de unas anelinas, ¿no? Y veis que son cosas realmente de una forma muy básica. Estamos sacando una cantidad de pinceles impresionante, es decir, de solo una imagen sencilla que puede ser 4 círculos. En este caso podemos sacar cientos de pinceles. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, las opciones de añadir ruido al pincel, bordes húmedos, que esto también es para poder hacer los efectos que os he comentado antes de tipo pintura, aerógrafo, suavizar y proteger textura. Estas son las opciones secundarias que ya no disponen de panel de control. Esto pues es un extra que podemos sumar a nuestro pincel. Y para terminar con todo lo que es la paleta de pinceles de una forma breve, tenemos forma de la punta del pincel. Es decir, aquí podemos variar, ¿veis? La forma y la inclinación del pincel. Podemos hacerlo a nuestro gusto. Esto viene bien para poder hacer, por ejemplo, distintos estilos, tipo estilo gráfica. Es decir, veis que ya la miniatura que tenemos en el pincel, veis que se me va cambiando según voy rotando. O sea que aquí también podemos variar y jugar con las distintas opciones que nos deja la forma de punta de pincel. Bueno, pues una vez explicado dónde está y cómo podemos variar los pinceles, os animo a que podáis jugar con todas las opciones y la infinidad de posibilidades que nos ofrece los pinceles dentro del Photoshop.
Luego veremos en el otro vídeo cómo poder utilizar estos pinceles de forma creativa ya en nuestras imágenes.